acuerdo? Comenzamos la historia hablando un poquito de Diego, de este chico que tenéis aquí. Diego Bello Lafuente era un joven emprendedor salido de Galicia, de Arteixo a Coruña, como ha dicho Matilde, y que había recorrido durante muchos años miles y miles de kilómetros por todo el globo. Este chico era un surfero, era barcelonés, aunque residía en A Coruña, y era un ser de luz según sus amistades. Bueno, pues parece ser que este chico era un alma libre según su padre, era muy movido y le gustaba viajar. De ahí que viajó lo indecible. Estuvo en Londres, donde cogió una licencia de taxi, de los que había así en esa época. También estuvo un tiempo, un año y medio, en Tailandia haciendo un curso de buceo. Estuvo trabajando también en un país latinoamericano. Ahora mismo no recuerdo si era Honduras, no me acuerdo ahora mismo el país, ¿eh? Pero sí que estuvo haciendo allí, pues, o en Uruguay creo que fue, en uno de los dos países, no me hagáis mucho caso porque os hablo así de memoria, pero sí que estuvo haciendo, pues trabajando en ser profesor de buceo, que había aprendido durante el año y medio que había estado en Tailandia. Y al final acabó viviendo en Filipinas. Se mudó a Filipinas en el año 2017 porque parece ser que él quería ir a Australia y quería ir a otros sitios, pero como tenía un problema con la visa, pues al final cambió de destino y se fue a Filipinas. Bueno, pues llegó a la isla de Siargao, que está situado a 800 kilómetros al suroeste de Manila, 3 años antes de que pasara lo que pasó. O sea, que llegó en el 2017 y estuvo viviendo allí 3 años. 3 años en los que Diego hizo tantas cosas como él quería hacer, porque este chico lo que hizo fue emprender, emprender y emprender. Fue en Siargao donde conoció a los que después se convertirían en sus amigos y socios llamados Pedro Moreno y Arturo García, las dos personas con las que Diego iba a hacer sus primeros negocios en la isla. Bueno, estas dos personas además, junto a su pareja, que es esta señorita que veis aquí en pantalla, fueron los primeros en ver el cadáver de los disparos de Diego cosido a disparos. Os voy a ir poniendo fotos para que veáis cómo era Diego. Aquí veis a Diego, que era una persona que estaba rodeado de gente, estilo surfero, pelito largo, con una sonrisa de oreja a oreja. Así era Diego, una persona feliz. Bueno, pues cuando Diego conoció a Pedro y a Arturo, ya tenía un hostel en la isla que se llamaba The White House. Posteriormente tuvo el proyecto de hacer la Santa, que era su gran proyecto, que era un sitio donde se podía comer, se podía cenar, se podían hacer fiestas por la noche, sobre todo de música electrónica. También tenía un salón de tatuajes, el restaurante, un tour operador y luego había además otro proyecto para abrir un spa con su pareja. Bueno, también nació en la tienda de ropa su propia marca que se llamaba Mamón y esto hizo que despertaran las envidias de las personas que estaban en la isla que no eran españoles, que eran directamente extranjeros. Según manifiestan sus amistades de la isla, dicen que Diego molestaba y el hecho de que un extranjero llegara allí y montara un negocio era lo normal, pero Diego lo hizo en un tiempo récord de 3 meses. Fue todo relativamente rápido, explicó su amigo Arturo García. Se le veía muy feliz. Bueno, pues como os he dicho, la Santa era un local de fiestas, de música electrónica y de ocio, un local de reunión para los turistas, pero también para los locales de la zona. Sin embargo, los problemas empiezan a las 2 semanas de abrir este negocio. En el año 2019, la Santa era un negocio abierto, el ruido molestaba, llega un negocio de noche y a la gente le supone una gran adaptación que unos llevan bien y otros no llevan bien. Bueno, según cuentan sus socios, les habían dejado bolsas de basura en la puerta, un vecino les estampó un quad en la puerta, había amenazas de muerte y nos dimos cuenta de que esa no era nuestra casa. Todo esto lo tuvieron que soportar porque no, lo que tenéis que saber es que allí en Filipinas lo que hay es el terreno directamente. Y, y cuando hay un terreno, pues normalmente o lo compras o lo alquilas o haces algo con el propietario, y eres tú el que tienes que montar con tus dos manitas
todo lo que es la estructura, la reforma, montarlo todo, no es que te vendan el local, no, no, es que lo tienes que hacer desde cero. Y tienes que montar toda la infraestructura, todo lo que es la electricidad, la fontanería, todo lo tienes que hacer tú. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hacía este chico, montar negocios de la nada. Bueno, seguimos con el tema. En medio del éxito de Diego, de Pedro y de Arturo, la guerra contra las drogas que había en Filipinas. Por lo visto, el gobierno filipino da el control de la zona al general llamado Pañuelos, el general Pañuelos, que ahora os voy a poner una foto de él si me dejáis un momento, que la busco y os la pongo, porque él había... A ver si está, ¿es esta? Ah, sí, es esta. A ver, solo hace falta que me deje moverlo. Aquí lo podéis ver. Aquí. Y minimizo esto. Este es el general Pañuelos. Como veis, es el general de policía. Bueno, este hombre es un hombre proteccionista, nacionalista, que mantiene una relación de amor-odio con el turismo, necesita a los turistas para vivir, pero a la vez cree que son ellos los que están destrozando su isla. Todo esto en medio de una guerra contra las drogas impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte, responsable de miles de ejecuciones extrajudiciales según organizaciones internacionales. Porque este hombre, si habéis visto en el tráiler, si no me voy a poner un momento. And homicide or whatever unlawful killing is not allowed. But your duty requires you to overcome the resistance of the person you are arresting, and it is a violent one, placing in jeopardy the lives of my policemen and, of course, the military. You are free to kill the idiots. Menudo subnormal profundo con todas las letras, dar autorización a la policía para que haga ejecuciones en la vía pública, sin consecuencias. Porque esto era una excusa, porque luego vais a ver porque era una excusa, como decís muy bien, y vais a ver que también existían lo que son las familias, como en Tailandia, la corrupción, y las ganas de apropiarse de lo ajeno por parte de de la propia isla. Bueno, se imponen nuevas normas en cuanto al ruido a la hora de cierre de los locales. La Santa tiene que cumplir las normas, cerrar entre las 12:30 y la 1. Y ni Diego ni ninguno de sus socios querían problemas, por lo que a las 12:30 solían cerrar y se cerraba. La policía solo fue una vez al local y no podían ir más porque no incumplían las normas. Unas semanas antes del asesinato de Diego, Arturo y Pérez sufren las amenazas del señor Mig Villafuerte, miembro de una poderosa familia política y gobernador de una provincia de Camarines Sur. Villafuerte, que esta persona no es un político de la isla, sino de otra isla, se presentó una tarde en el restaurante de Diego para quejarse del ruido y lanzó una amenaza a Arturo. ¿No sabes quién soy yo? Puedo dispararos y haceros desaparecer en el manglar. Estas amenazas no se las dijeron en inicio a Diego, pues la situación, gracias a la intervención de otras personalidades de Siargao, entre ellos una de las familias más poderosas de la isla, que luego veréis quiénes son, se calmó hasta la fecha del 7 de enero del año 2020. Diego y sus socios daban fiestas en el local de la Santa. Se trataba de una fiesta electrónica pensada para los turistas, de la que se acabó hablando hasta en Manila. Es que este chico tenía muchísimo éxito. Era un lumbreras, era una persona que se le daba bien trabajar, montar negocios y no sentó bien a mucha gente de la isla. Al tratarse de un negocio nocturno, muchos vecinos comenzaron a ver con malos ojos el evento. La noche de los hechos había una fiesta en la Santa. Diego cierra la tienda de ropa y de camino a su casa para dejar la recaudación, 3 personas lo abordan. Asustado, llama a Arturo. Este logra calmarlo. La fiesta en la Santa termina y mientras Arturo y Pedro deciden irse a una casa a celebrar un cumpleaños, Diego se dirige a su casa, la cual estaba a 400 metros del local, es decir, a 1 minuto y medio en motocicleta.
A los 3 minutos de separarse, reciben la llamada de la novia de Diego. Estaba escuchando disparos y Arturo y Pedro acuden rápidamente a casa de Diego en la moto, porque aquí se desplazaban también en moto. Os recuerdo, os suena, ¿no? Lo de moverse en moto. Cuando llegan, Diego estaba en el descampado de enfrente de su casa, detrás de una valla, cubierto de sangre y con una riñonera y una pistola junto al cuerpo. Lo primero que piensan los amigos es que el cuerpo ha sido colocado y manipulado, y esto lo llegó a decir Arturo, el amigo de Diego. Tenía heridas de bala en la cabeza, el pecho, el abdomen, el glúteo y el pie. Tras la llamada de Gina, que es esta señora que os he dicho aquí, que era la pareja de este chico, voy a enseñaros el lugar. Esta es la casa donde sucedieron los hechos. A ver, tras la llamada de Gina, la pareja de Diego, Arturo y Pedro cogieron su moto y se desplazaron al lugar del ataque. Antes de poder constatar el fatal desenlace, se encontraron con unos agentes de policía, quienes los pusieron de rodillas y les apuntaron con el arma. Al preguntarles muy asustados que qué pasaba, le dijeron que Diego estaba vendiendo harina blanca. Dice Matilde que el gobernador tenía intereses económicos en la misma calle que el negocio de Diego, es que fue el que dio la orden de matarlo. Pues posiblemente, porque había el que le estaba amenazando, tenía una Airbnb justo enfrente de la casa y había habido quejas sobre el ruido y no les interesaba. Esto ocurrió en el año 2020, solo yo, el 7 de agosto, o sea, el 7 de enero, perdón, del 2020. Y esto se tapó con el tema del encierro ilegal y la crisis epidemiológica del año 2020. Y no salió tanto a la luz por culpa de esto. Porque esto fue en enero y en marzo ya solamente importaba lo que pasaba, efectivamente. Bueno, se llevan el cuerpo de Diego a un hospital en una ambulancia y los amigos cogen la moto y hacen un trayecto de unos 40 minutos hasta el hospital. Allí no les quieren dejar ver a Diego el cuerpo, pero Arturo entra y ven el cuerpo de Diego en un patio, en una camilla, sin asistencia, ahí tirado de la mano de Dios, como si fuera un vulgar perro. Sí, sí, eso ha dicho. Quiero hablar con Matilde. Hablaré con Matilde, porque esto es indignante. Bueno, como un perro tirado en el patio, ahí sin asistencia y sin nada, y les dice la enfermera que hacen ahí, que su amigo está muerto. Directamente, es que ni siquiera intentaron hacer nada. Bueno, empiezan las noticias en la prensa. Sí, sí, en La Coruña fue una pasada, les habló, hubo manifestaciones y la gente salió a la calle, justicia para Diego y apoyaron a la familia. La familia, yo he visto el documental, hace 3 años de esto, la madre está destrozada de verdad y el padre es que ni te cuento. Yo no he visto a un padre así, con esas lágrimas en los ojos, a mí se me ha caído el alma a los pies. Y no han parado de luchar, ¿eh? No han parado de luchar. Estos sí que querían saber la verdad. Esta familia sí que necesita saber la verdad. Sabrán quién ha matado, pero quien lo ha ordenado a lo mejor no. Ese es el problema, que esta gente cumplía órdenes de los de arriba. Y como bien decís, el gobernador tenía un B&B justo enfrente. ¿Mm? La familia está destrozada. Bueno, pues saltan las noticias donde está el ratón. La policía mata a un español en defensa propia. El sospechoso estaba considerado el mayor narcotraficante, el narcotraficante número 1 de la zona. Estos fueron los rótulos de las noticias locales de la zona. A día de hoy siguen luchando, Matilde, siguen luchando. Bueno, pues se traslada a la ciudadanía como una operación antidrogas en la que la policía atacó al joven en defensa propia, porque allí como habéis visto, si van a atacar, van a matar a sus policías, los policías tienen permiso para matar a los idiotas, a los que no siguen las normas ni hacen lo que dice la policía, no agachan la cabeza, como dicen algunos cuantos que hay que agachar la cabeza porque eres un puto extranjero, ¿vale? Y haces caso a la policía y te comes todos los marrones que quiera la policía. Y si no tragas, pues acabas pues como este chico, a 7 metros bajo tierra. ¿Vale? Efectivamente, Diego solo quería vivir.
Hay una plataforma, de todas maneras, que la voy a buscar y en el próximo esto os lo voy a poner y si puedo arreglar lo del Telegram también. em, y sí, sí, os lo voy a poner para que la gente que quiera ayudar económicamente a Diego a través de su plataforma oficial que le ha formado la familia y las amistades, podéis echarle una mano. El que pueda ayudar, que ayude, porque esta familia necesita ayuda. Porque luego veréis por qué necesita ayuda económica. Os lo voy a decir. Que yo no me voy a poner a recaudar para nadie para que nadie se crea que yo me voy a montar en el dólar. ¿eh? Pero el que quiera ayudar y colaborar con la familia, pues yo creo que la familia lo agradecería. Y esta gente necesita ayuda de verdad. Bueno, este paraíso en el que estaban viviendo los amigos de Diego y Diego, pronto se convirtió en un infierno del que tuvieron que salir huyendo muchísimos españoles que residían en la isla. A los socios de Diego les daba miedo ser vistos en público, porque no sabían si eran también objetivo de la policía o no, y se refugiaron en una casa de unos amigos. No pudieron ir a su casa porque sabían que los iban a ir a buscar. ¿eh? Se refugiaron en casa de unos amigos, los cuales también estaban en situación de pánico. Pánico. Se pensaban que iban a ir a por todos los españoles, porque por lo visto solamente a los grandes inversionistas de allí, de Filipinas, querían quitar a todos los que fueran extranjeros de esa zona, apropiarse de los negocios como ya habían hecho en otros sitios diferentes en otras localidades diferentes de Filipinas. Bueno, a las 48 horas, y habiendo perdido a Diego, que era su mejor amigo, y todo lo que tenían allí, su vida entera, sus negocios, su futuro, lo que habían hecho allí, que se habían construido su futuro desde cero con sus propias manitas, estos amigos y socios de Diego tuvieron que volverse a España porque tenían pánico. Todo lo dejaron allí. Sus negocios, sus clientelas, los beneficios, las cámaras de seguridad, todo, su casa. Tuvieron que huir directamente de la isla. Se lo dejaron todo montado a las familias de la isla, entre las que figura la familia Matuga. ¿Os suena la familia Matuga? Pues luego vais a ver por qué os digo que esta familia también tiene muchísimo que ver en la muerte de Diego. La policía mata al surfista español Diego Bello Lafuente en una operación de narcotráfico en Filipinas. Un surfista español, Diego Bello, ha muerto a manos de la policía en Filipinas en una redada antidrogas. Fuentes policiales filipinas afirman que llevaba una pistola, 10 gramos de harina blanca y $600 de billetes marcados. Fue una operación de legítima defensa, dice el portavoz de la policía filipina, y en ese tipo de redadas en las que ya han muerto unas 30.000 personas en el país. La guerra contra las drogas. Bueno, pues aquí tenéis la noticia que las autoridades filipinas afirman que Bello era un traficante de sustancias psicotrópicas de alto valor, que llevaba unos 30.000 pesos, $600, 10 gramos de harina blanca, y que la policía evaluó la acción como una operación exitosa en la lucha contra las sustancias estupefacientes. Bello fue trasladado al hospital donde se confirmó su muerte. Como habéis visto, todo esto es mentira. Según el portavoz de la Policía Regional de Surigao del Norte, Reinel Serrano, o sea, el portavoz de la policía. Serrano afirma que Diego Bello llevaba una pistola del calibre 45, que fue el que disparó primero a los agentes, fue una operación de legítima defensa y la Embajada Española pone en duda la operación. Pero vamos a dejarlo aquí y voy a seguir yo un poquito, ¿vale? Para que lo veáis. Bueno, pues como os dice la noticia, la policía y las autoridades filipinas defendieron que el crimen de Diego era porque era un alto cargo de las sustancias psicotrópicas, que durante semanas las noticias de los principales canales filipinos se llenaron de rótulos y de titulares en los que señalaban a Diego como un cártel de sustancias psicotrópicas de Filipinas, tipo cártel de Medellín. Afirmaban que Bello era un traficante de sustancias estupefacientes de alto valor y que en el momento de la operación, como habéis visto, pues llevaba esto. Sí, un gran narcotraficante que tenía 10 gramos encima, según lo que cuentan, que luego vais a ver que no es cierto. Está con subtítulos porque está en idioma. Si queréis le quito voz para que no lo escuchéis tanto. Si los pondréis nerviosos. Vamos a escucharlo. Sila. Kaya nagbigay sila ng warning dito na sila ay mga pulis at huwag itong kumilos. Ngunit nagpaputok uti umano muli si Diego kaya wala silang nagawa kundi barilin ito.
Ipinagmalaki ni Panuelos na ang pagpatay nila sa number one drug lord ng kanilang rehiyon ay isang ¿Veis? El número uno de las sustancias psicotrópicas de la región, según este tío, que era el más mafioso de la zona, ¿eh? Y le tenía un asco a los extranjeros como Big Joe, para que os hagáis una idea. Es el Big Joe de Filipinas. magandang senyales dahil mababawasan ang mga pumapasok na shabu, marijuana, at mga party drugs na sumisira sa kanilang probinsya. Tinapos niya ang kanyang interview na meron silang malakas na ebidensya na magpapatunay na drug lord talaga si Diego. Dahil di umanong may nasamsam silang cocaine na nagkakahalaga ng ₱250 milyon sa San Isidro na isang lugar din sa Siargao at nang imbestigahan nila ito, si Diego ang drug lord na pinanggagalingan ng iligal na droga. Ang Soko ay dumating sa Barangay 3 General Luna at sa crime scene ay nakakuha sila ng 6 na basyo ng bala ng baril na mula sa 9mm pistol. 4 na basyo ng bala ng baril mula sa 45 caliber pistol. 6 na ammunition ng 45 caliber, nandun din ang mismong baril na 45 caliber pistol na may serial number RN7193. Quedaros con esto. Número de serie de la pistola, 7193. At nandun din ang magazine nito. Nasa crime scene din ang isang bundle ng mga susi, olive green na black strap belt bag na naglalaman ng 1,000 piso at 19,000 pesos na mga peking pera. Nakakuha din sila ng 2 cylindrical plastic container na may yellow cap na naglalaman ng mga hinihinalang cocaine na tumitimbang ng 15 grams. Ngunit ang mga kaibigan pati mga katrabaho ni Diego ay itinanggi ang mga akusasyon ng mga pulis at isa sa kanila ay nagsabi na overkill ang nangyari. Ang isa sa kanyang mga tauhan ay lakas loob na nag-post sa kanyang social media account para itanggi na isang drug lord si Diego. Sabéis que estaban justificando, haciendo ruedas de prensa también, saliendo en los medios de comunicación, dando entrevistas. ¿De acuerdo? Todo eso es lo que estaban haciendo el coronel Pañuelos. Bueno, pues como habéis visto, el policía que sale en las noticias. Buenas noches, Meridiana. El portavoz de la policía, el señor Serrano, afirma, como habéis visto en el vídeo, que llevaba una pistola del calibre 45 con un número de serie y que fue él quien disparó primero a los agentes. Fue una operación en legítima defensa, según Reinel Serrano. Miraflor dice, con perdón, países de mierda, porque se va la gente de allí, normal. Bueno, pues la embajada en España, en Filipinas, empezó a recoger información sobre la operación y en ese momento no quiso hacer ningún comentario sobre el primer español que matan en la guerra contra las drogas, ¿de acuerdo? No hizo comentarios, pero se puso a trabajar en silencio. ¿Cómo hace la diplomacia? Bueno, organizaciones de derechos humanos denunciaron que la policía filipina falsificaba pruebas para justificar exalimentarse en la intensa persecución contra las sustancias psicotrópicas que comenzó 3 años antes del asesinato bajo el mandato del presidente Rodrigo Duterte, que como habéis visto era un dictador de mierda, de mierda, como dicen los latinos. Diego había estado en Londres, Australia o en Tailandia. Dicen sus allegados que le gustaba viajar, pero falleció el 8 de enero de 2020 en la isla filipina de Siargao. Fue víctima de un tiroteo en una redada policial contra el narcotráfico. Su familia niega que Diego estuviera relacionado con las drogas. Dijimos que eso era mentira, que Diego nunca había tenido ninguna relación con las drogas, o bueno, había viajado mucho, en ningún sitio había tenido ningún problema y por supuesto ninguna relación con las drogas. Por aquel entonces, Rodrigo Duterte presidía Filipinas y había prometido erradicar las drogas en el país. Those who destroy my country, I will kill you. La Oficina de Investigación Nacional da la razón a los familiares de Diego y asegura que todo fue un montaje. La justicia filipina ordenó la detención de los 3 policías implicados en el asesinato. A día de hoy, estos policías siguen en paradero desconocido. A nosotros lo único que nos hace pensar es que hay una intención de encubrir
lo que pasó, ¿no? En 2020 el Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que instaba al gobierno a pedir a Filipinas una investigación imparcial sobre la muerte de Diego. ¿Habéis visto, no? Los políticos exigiéndole al gobierno que exija a Filipinas que haga las cositas como Dios manda. La diplomacia. Esta semana el Senado, a petición del Partido Popular, reclamaba acelerar la detención de los policías y traer la documentación judicial a España. Traer la documentación judicial a España para verla. Estamos todos implicados en este tema y todos queremos que se sepa la verdad y sobre todo todos queremos que se haga justicia a Diego. Lo que ha ocurrido ha sido un desastre y ha sido un crimen. Y un crimen organizado por un gobierno. Ahora bien, los sistemas judiciales creo que deben de respetarse. En los últimos 5 años, 12.000 personas han muerto en Filipinas a manos de policías en supuestas operaciones antidrogas. Aquí lo veis como lo pintaban como el demonio, ¿eh? Obviamente. Pues como veis, tanto Naciones Unidas como los defensores de los derechos humanos criticaron la libertad de disparar a matar, que este señor, el presidente, decía que sí, os mataré, os mataré, os mataré. En fin, criticaban la libertad de disparar a matar en ese tipo de redadas en las que ya habían muerto unas 30.000 personas. Sin embargo, la policía admite haber matado solamente a 6.700 sospechosos, alegando que se resistieron a ser arrestados. En este momento lo que había era un informe preliminar de la policía de 2 escasos folios en los que se explicaba que Diego había muerto en una redada de compraventa de sustancias psicotrópicas con el resultado de muerte. 2 folios, tal cual, ¿eh? Bueno, no se daba cuenta de nada más, no se explicaba la muerte, ni los agentes que intervinieron, ni ningún detalle de lo que había ocurrido esa noche. Simplemente que había muerto y se acabó. El informe de la policía aseguraba que tras la declaración de un confidente, el general Pañuelos, ese maldito hijo de la gran fruta, el sargento Cortés y el sargento Pazo prepararon una trampa para cazar a Diego vendiendo sustancias psicotrópicas. Acudieron a su casa y allí Diego sacó supuestamente un arma de una riñonera y disparó primero. Bueno, pues la realidad es que Diego no llevaba ninguna riñonera, como demostrarían más tarde las cámaras, aunque me estoy adelantando. Diego no disparó y Diego fue ejecutado en la pared del descampado de enfrente de su casa. Todo fue resultado de un montaje. Los policías dijeron que fue en defensa propia y que se trataba de una operación anti-sustancias psicotrópicas. De hecho, luego se demostró que la riñonera que decían los agentes que era de Diego, que la llevaba puesta, no era suya y mucho menos portaba un arma del calibre 75. Pues como sabéis, no portaba el arma del calibre 45, que son armas grandes, tal y como habían declarado las autoridades filipinas. Sus amigos y familiares rechazaron esta versión desde el principio. Dijeron que Diego jamás había tenido relación con el mundo de las sustancias psicotrópicas, algo que pues parece ser que confirmó el informe toxicológico, que confirmó que no había consumido nada en los 6-7 meses anteriores. Además, su nombre no aparecía en la lista de consumidores ni de traficantes manejadas por la policía filipina. Esto eran las heridas que tenía: herida de bala en la cabeza, herida de bala en la parte superior derecha e izquierda, herida de bala en el abdomen, cuadro inferior izquierdo, es allá donde apuntaban estos malnacidos, herida de bala en el abdomen derecho, herida de bala en la zona glútea derecha, herida bala en el pie derecho. O sea, habían ido a matarlo. Como veis, intención de matar, ahora lo veremos, pero voy a buscar con vuestro permiso el informe de la droga. Aquí tenemos las muestras y aquí tenemos también la muestra, parece ser que no había consumido nada. Negativo después de descartar que había consumido en los 6-7 meses anteriores. Efectivamente, 6 balazos. Aquí tenéis la herida en la cabeza, esto luego lo explicaré, la herida en la parte superior izquierda, herida en el abdomen, el cuadro inferior izquierdo, es decir, aquí donde están los órganos vitales, en la derecha, que es donde está el hígado, en el glúteo, que eso se supone que le debieron de dar por la espalda, y en el pie derecho.
La insistencia de sus padres, convencidos de la inocencia de su hijo, porque han luchado lo indecible, logró reabrir la investigación y desmontar la versión oficial. Según las palabras de la familia, el periódico La Voz de Galicia, que es un periódico de allí, de Galicia, el entorno familiar apunta a la extorsión de las autoridades a personas extranjeras. ¿Os va sonando, no? Extorsión a extranjeros. Bueno, seguramente Diego se negó y lo mataron, poniendo luego junto a su cuerpo la droga y una pistola de grandes dimensiones. Alberto Benavente, que era policía y agregado del Ministerio del Interior de la Embajada de España en Filipinas cuando mataron a este chico, pues este policía nacional comprobó que el muchacho estaba limpio tanto en España como en Filipinas. Aquí habéis visto que miraron y no había absolutamente nada, ¿de acuerdo? Bueno, esto levantó las primeras sospechas de que algo no encajaba y el policía vio que no encajaba. Bueno, pues con la investigación nacional en marcha y otra de la Comisión de Derechos Humanos que se pusieron a investigar antes de que dijeran nada la embajada, porque lo vieron en las noticias y ya estaban con la mosca detrás de la oreja, porque no es ni el primero ni el último al que le han hecho esto, obviamente. Bueno, empezaron a saltar preguntas que no hacían más que enturbiar los hechos oficiales. Diego no llevaba ninguna riñonera, como se comprobó posteriormente en las imágenes de las cámaras de seguridad, que luego os pondré fotos, ¿de acuerdo? Bueno, pues es que hay unas cámaras de seguridad de la Santa en la que se ve que cuando sale Diego no llevaba ninguna riñonera, no portaba ningún arma, iba con un atuendo veraniego, una camisa y unas bermudas y obviamente no llevaba nada de lo que estaban diciendo. Tampoco parecía tener mucho sentido que si se trataba del número 1 del supuesto narcotráfico en la isla, fuese vendiendo 10 escasos miligramos o 15, según algunos sitios 10 y otros eran 15, de harina blanca en la puerta de su casa. Ni se sostenía que aparecieran restos de sangre en un callejón próximo al domicilio de Diego, pero no donde apareció el cuerpo, porque el cuerpo lo habían movido. No hubo fuego cruzado cuando, como afirmaban los agentes implicados. Diego había sido encontrado en un descampado con una pistola que no era suya. Las imágenes y los testimonios demostraban que esa noche no llevaba ni armas, ni portaba riñonera, ni portaba drogas. Además, los disparos los recibió y dejan claro que era intención de ejecutarlo y no de detenerlo. En el lugar donde se encontró el cuerpo se encontró un casquillo que pertenecía a uno de los policías imputados y que no era del arma del calibre 45 y luego veréis por qué. Esa no era de Diego. Bueno, en la riñonera no había ni una gota de sangre de Diego. O sea, lo habían acribillado a balazos, pero la riñonera que llevaba aquí, justamente aquí, que era donde habían disparado en la parte del abdomen inferior, que es donde se llaman las riñoneras, no había ni una gota de sangre. La enfermedad del año 2019, pues no se puede decir, pilló a la plataforma que había construido o que habían realizado sus familiares y amigos funcionando a pleno rendimiento. Amigos y familiares querían que el caso avanzara, pero parece ser que con lo del COVID pues no pudo ser, ¿eh? Bueno, según explican algunos amigos, ellos también habían sufrido amenazas de muerte ya en el año 2019. Querían sacar a todos los extranjeros y Diego además lo que hacía le funcionaba. Y a otros que eran vecinos de Siargao, no. O sea que tenían una envidia a Diego que no podían con ella. A partir de ahí el nombre de Diego Bello llegó a la Embajada de Filipinas en Madrid, pero también a Estrasburgo, donde eurodiputados de todo signo político comenzaron a ejercer una presión que puso las relaciones de España y Filipinas en jaque. Aquí vemos el extracto de la policía, le decía que era un gran narcotraficante, ¿ves? Drug Personality Identified as Diego Lafuente. Aquí tenéis qué es lo que le causó la muerte, lo que dijo el general Paños. Veis que lo firma el capitán general Paños. Y aquí tenemos al diplomático que estaba en Filipinas que se reunió con Eduardo Año. Ahora veréis que son estos y con la alta cúpula directamente de la policía de allí. Parece ser que el informe de la Oficina de Investigación Judicial, que ya veis, ya os explicaré cómo se llegó a esto, confirma que lo remataron, que fue una ejecución.
Cuando pasó todo esto de que habían matado a Diego, pues los amigos de Diego llamaron al hermano de Diego y el hermano de Diego tuvo que darle la noticia a la madre y al padre y contactó con un abogado amigo suyo que se llamaba Guillermo Mosquera, que era el abogado de la familia. Y este es el que empezó a mover todo para repatriar el cadáver y moverse. Después de unos meses, desde enero hasta julio del año 2020, una vez que ya habían enterrado a Diego y todo, la familia de Diego ve el primer rayo de luz porque parece ser que se hace público el informe de Comisión de Derechos Humanos en Filipinas, que eran los que estaban investigando, y dicen que las pruebas forenses indican que había una intención muy fuerte de matar a Diego, que no les cuadra lo que dijo la policía y además iniciaron una investigación, porque este órgano puede hacer una investigación, lo que no puede es acudir al juzgado ni sentenciar. Pueden poner las pruebas en conocimiento de la policía judicial en NIB de allí para que abran una investigación, pero por ellos mismos la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas no puede sancionar ese tipo de conductas, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os he dicho que había una intención de matar, el informe era muy contundente y muy riguroso y decía que la muerte de Diego es una ejecución extrajudicial cometida por la policía filipina. Esto de el que venga a matar, el que venga a destruir mi mundo, pues yo lo voy a matar, ¿eh? Y les doy autorización a mis policías para que si los sospechosos se extralimitan, pues puedan matar a los idiotas. También hay algunos vídeos en algunos sitios que estaba haciendo así el presidente de ese país, porque actuaba como un auténtico mafioso. Pues entonces todos estos informes que habían hecho la Comisión de Derechos Humanos se pasan al NIB, mejor dicho, que es la policía judicial de allí, e empiezan una investigación que da lugar a la detención de los agentes, ¿de acuerdo? Dice el abogado que tocaron los cojones a todo el mundo, que movieron cielo y tierra, que se reunieron con políticos, se metieron en la embajada de Filipinas en España, llamaron a todas las puertas, se reunieron con todos los grupos que pudieron, pero con el COVID ya directamente eso se cortó, pero sí que es verdad que hubo muchísimo apoyo por parte de los eurodiputados, sobre todo de uno del PP, y de los miembros del gobierno español y del Congreso español en ese momento. Estos señores se reúnen junto con el policía que os he comentado y parece ser que el policía empieza a hacer una serie de preguntas un poquito, pues a ver, que cómo sabían el número de la pistola, el número de referencia de la pistola, el 7193, pues que quién era el titular de ese arma para saber y trazar la trazabilidad del propietario del arma, todos los pasos que había dado esa pistola para llegar a manos de Diego. No hubo respuesta. También que si había habido algún registro o habían hecho algo directamente para ver si era una investigación anterior, porque era una gran organización criminal, porque esto era el capo máximo de la isla, cuando llegaba a 10 gramos supuestamente, tampoco hubo ningún tipo de respuesta y obviamente consideraron que si seguían preguntando en esa reunión que no hubo ningún tipo de respuesta, pues podía haber un problema porque podían sentir que era una injerencia de un Estado español en Filipinas. Y entonces acudieron a la oficina de derechos humanos de allí, de Filipinas. Y allí directamente mantuvieron lo que es el contacto con la familia, con los amigos, les pidieron que les aportaran toda la documentación que pudieran, porque ellos habían ido allí, habían visto que no cuadraban las cosas, y los tres amigos que estaban allí, que se tuvieron que ir, los socios de Diego, pues se pusieron de acuerdo para hacer como un timing directamente y contar entre los tres lo que había pasado, que había habido amenazas previas, que semanas antes habían recibido bueno, pues que iban a abrir un beach club directamente con la familia Matuga, uno de los hijos de la familia Matuga, que de repente, de la noche a la mañana, cuando se iba a firmar la apertura de ese negocio, al final no llegó a firmarse, ¿de acuerdo?
y que aparte que había gente que le estaban muy mal mirados que los españoles pudieran triunfar en las islas. Entonces, como no consiguieron hacer lo que ellos querían, pues Diego ya era un objetivo. Y en esto que uno de los amigos recuerda que había cámaras de seguridad en la Santa. Aquí están las cámaras de seguridad. Y como veis, este de aquí es Diego. No llevaba riñonera, no llevaba armas, no llevaba absolutamente nada. Esta es la directora ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas y esta mujer fue la que se puso en contacto con ellos. Miran las cámaras, hacen el informe, ven que no hay ningún tipo de justificación, remiten la documentación al NIB y se inicia una investigación porque los policías no habían hecho lo correcto. Se supone que tenéis que tener en cuenta que el informe de la policía no casaba con los casquillos que se habían encontrado en el lugar del crimen. Parece ser que Diego tendría que haber estado corriendo en círculos alrededor de la policía. El cuerpo no se encuentra donde presuntamente había ocurrido los hechos, que es donde había sangre, porque donde encontraron el cuerpo no había sangre. Los casquillos no estaban donde debían estar. Los casquillos que había eran de la policía, no había ningún casquillo del 45 y fueron los del NBI a hacer directamente una investigación, a hablar con los testigos de la zona y vieron que realmente no había habido ningún alto policía, ningún tipo de aviso y directamente habían ido a las zonas vitales de Diego. Hablaron con los testigos y dijeron que habían oído las detonaciones, que solamente se escuchó un ay después y que no vendría este chico, que todo lo que estaba diciendo la policía no era cierto. Entonces fueron y aquí estaban mirando las pruebas. Como podéis ver, aquí hicieron una investigación aparte y hacen un informe con evidencias de los casquillos que se habían encontrado, de 9 milímetros, el tipo de arma, y aquí tenéis directamente lo que os quería contar. Aquí está la policía, los casquillos no cuadran, parecía que Diego había estado corriendo en círculos alrededor de la policía y ningún policía había estado directamente herido, y no fue aquí donde encontraron los casquillos, que es donde estaba supuestamente el cuerpo, sino que lo encontraron en un callejón que estaba por el lateral de la casa, que es este, ¿de acuerdo? Este callejón es donde encontraron los casquillos. Bueno, ahí encontraron un disparo solitario que pertenecía a la pistola del sargento Cortés, ¿de acuerdo? Porque fueron allí, excavaron un poco justamente aquí donde estaba y aquí encontraron enterrado uno de los casquillos que pertenecía a uno de los 3 policías que habían ejecutado directamente a Diego. Tenemos, Diego estaba sentado o medio tumbado de lado cuando se produjo el disparo del sargento Cortés. Es decir, que lo habían matado desde arriba hacia abajo, que era la trayectoria del disparo. Con lo cual no puede haber defensa propia si una persona está en el suelo y tú le estás disparando desde lo alto, de pie, y el tío en el suelo y tú disparando. Eso fue una ejecución. Que parece ser que el informe de la NIB dice que habían cometido los policías un delito de asesinato, un delito de plantar evidencias, falsificar las pruebas, mover el cuerpo y generar una escena del crimen inventada y además perjurio, ¿de acuerdo? Y estos son los 3 policías que estaban siendo investigados. Cuando en el año 2021 se acaba la investigación y se ordena la detención de estos 3 individuos, estos 3 individuos desaparecen. Y están desaparecidos mucho tiempo. Están desaparecidos para la policía. Las administraciones públicas empiezan a meter caña. Las relaciones entre lo que es España, la Unión Europea y Filipinas pueden, enturbiarse, ¿de acuerdo?
Y además hay un eurodiputado del PP que se reúne con 4 senadores de allí, de Filipinas, por separado, les pide que aceleren la investigación, que se detenga a estas personas, que no se manche las relaciones entre Filipinas y España, y obviamente alguien hace que estos 3 personajes que estaban desaparecidos, menos las redes sociales, porque estos tíos estaban en las redes sociales, no los encontraban, pero la madre de Diego sí que los encontraba, se creaba perfiles falsos y les ponía comentarios a estos dos que acababan bloqueándolos, porque se sabía dónde estaban, pero no querían, porque aquí está metido altas esferas del poder, y esto fue porque a alguien no le interesaba. Entre ellos, las familias poderosas de la isla y el gobernador de la otra isla que le había amenazado porque su Airbnb estaba siendo molestado por la discoteca o la sala de fiestas de Diego. No los encontraban porque no les daba la gana. Pero al meter baza las autoridades europeas, las relaciones que pudieran tener con España y con Europa, pues obviamente a Filipinas no se las va a jugar por culpa de estos 3, porque Filipinas también vive muchísimo del turismo. Los policías se entregan, ¿de acuerdo? En el año 2023, sobre marzo, creo recordar de memoria. Bueno, estos 3 policías se encuentran en prisión desde hace unos meses, en el año 2023. Parece ser que no va a terminar pronto el juicio porque el sistema es diferente y se están realizando pues unas audiencias cada 15 días, y dice un señor que es Francisco Lafuente, que es el padre, obviamente, el tío, que afirma que el sistema judicial filipino trabaja con un sistema distinto. Los padres viajaron a Filipinas a la celebración de las vistas que hubo, se movieron, obviamente. Se llevaron a su abogado también, ¿eh? El abogado de la familia también fue allí con los padres. Y las audiencias se llevan cada 15 días, durante las que la policía han solicitado la libertad condicional mientras no exista sentencia firme, cosa que se les ha denegado. Pero desde la familia confían en que no se les va a dar la libertad condicional, puesto que estuvieron huidos de la justicia prácticamente un año y que hay un peligro evidente de fuga. La plataforma de Diego Bello está creada por la familia, ya sabéis que podéis ir allí, y el objetivo está claro, ¿de acuerdo? Primero, limpiar el nombre de Diego Bello, porque lo ensuciaron de una manera muy rastrera, y segundo, buscar la justicia que se merece, pero utilizaban esto directamente como excusa. No se hicieron los informes forenses pertinentes, no se tomaron las huellas del arma que presuntamente había disparado este chico, no había casillos de esa pistola, no tenía pólvora en las manos, tampoco se le dio la prueba de parafina ni ninguna otra prueba a este chico. Simplemente lo que hicieron fue intentar justificar el asesinato vil y cruel a manos de la policía por orden de algunos de los miembros de la familia o Maruán, o de las personas que querían sus negocios, o de la persona directamente del gobernador de la otra isla, que los había amenazado con que los podía disparar y los podía hacer desaparecer en un manglar. Se querían los negocios. Y los españoles se fueron de esa zona y se lo dejaron todo hecho a los extranjeros, a los residentes, a los locales. Pero también quiero deciros que lo de la plataforma, voy a intentar a ver si me puedo poner en contacto con la plataforma de alguna manera a través de Facebook, que la ayuda que les están dando las autoridades españolas es a nivel diplomático, intentar hacer fuerza para que Filipinas abra una investigación y que realmente se haga justicia, pero a nivel económico, la administración española, el Estado español, no está ayudando para nada a esa familia. Y es una familia humilde, una familia de clase media, no son ricos precisamente, y a lo mejor sí que podríamos echar una mano con lo que suponen los gastos de litigar en otro país. A la familia. Vuelvo a repetir que yo no cojo un duro de nadie, ¿eh? Yo no cojo un duro de nadie. Sí, no creo que digan quiénes son los autores intelectuales. Los autores materiales no van a hablar, son los que dispararon las armas, pero básicamente van a tener la boquita cerrada. No creo que se llegue a saber quién dio la orden de matar a Diego Bello, ni
porque mira, ni China, ni Camboya, ni Tailandia, ni Laos, ni ningún país del sureste asiático dan ningún tipo de seguridad. Ninguno. Ninguno. Y en alguno de ellos ejecutan la pena de muerte. Les da igual que seas extranjero, ¿eh? Así que mejor no ir a esos países. Cuando el hijo llamó a la madre y le dijo que tenía que hablar con ella, porque la madre estaba con la abuela y no se lo quiso decir por teléfono y se lo dijo en la casa, la madre no sabía, ya no reaccionaba. O sea, no reaccionaba. Y cuando llamó al padre, el padre dijo, ya le ha pasado algo a Diego, ya le ha pasado algo a Diego. Es que el padre estaba muy unido a su hijo también. Y el padre están los dos destrozados y el hermano ni te cuento. Dos hermanos pero es que han movido cielo y tierra. Cielo y tierra. Y no se han quedado quietos. Y no han pedido indemnización. Momento, que se sepa, lo único que han pedido es que estas personas paguen por lo que han hecho. Y medio camino lo tienen recorrido porque por lo menos se les está juzgando. Otra cosa es que se les condene o no. Que hay pruebas más que suficientes y contundentes. Vale, que se ha abierto una investigación interna, han visto que todo es pues al revés de lo que estaba diciendo la policía, que hay pruebas de que han cometido hechos delictivos muy heavies, como que te ejecute un policía porque le sale de las santas narices, que mientan, que inventen el escenario, que inventen pruebas, que falsifiquen todo y que encima mientan y descaradamente jurando que no van a mentir, cometan perjurio. Y que se les haya sentado en el banquillo ya es todo un logro para la familia Bello, que hay que aplaudirle con las orejas a esta familia de lo que ha tenido que luchar y de lo que ha tenido que gastarse, porque ya os digo, es que no le están ayudando económicamente a nada, ¿eh? Simplemente les han echado una mano para poder llegar a este punto. Pero también hay que decir que no han perdido el contacto con la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas. Los que se pusieron en contacto fue la familia. La familia ha seguido manteniendo contacto con la directora de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas y son los amigos y la familia los que le han dado todas las armas a la comisión para que pudieran iniciar una investigación que terminara diciendo que es que esto no era como lo estaban diciendo, que hay más de 30.000 personas ejecutadas por estas grandes mafias que llevan chaleco y pistola y placa, ¿de acuerdo? Y trabajan para las mafias. Y este chico ha tenido la oportunidad de que su caso ha sacado esto a la luz y se ha podido hacer una investigación. Cosa que otras personas a las que han matado y les han puesto directamente la pistola ahí, es que ni se ha investigado. Ni se ha investigado. Han quedado como narcos sin serlo. Simplemente porque molestaban a alguien de las familias de la isla o a alguien con poder. Y si lo del Beach Club no lo llegó a firmar fue porque a lo mejor vio que las condiciones no eran equitativas, no quiso pues ceder al chantaje de una de las familias más importantes de la isla y a raíz de ahí, semanas después, se produjo lo que es el asesinato de este chico. Así que si no haces caso a las mafias, se te quitan del medio. Y eso es muy típico del sureste asiático. Beach Club de los Maruga, que obviamente no se quiso firmar, se supone que era la mitad de uno, la mitad del otro, como no quiso ceder Diego a lo que le pedía la otra parte, fue motivo suficiente para decir, pues como no te dejas extorsionar, no podemos hacer contigo lo que quieras, no nos podemos quedar con lo tuyo, pues obviamente te vamos a quitar del medio y nos vamos a quedar con todos los demás. Esto fueron las mafias de la isla. Porque allí los gobernadores y la gente de poder están con las mafias. Que todo mi apoyo a la familia y a los amigos, la verdad, que este caso no puede quedar en el olvido, para nada. Que yo de este caso no me enteré en el año 2020, os lo puedo garantizar, no lo sabía. Y tampoco hasta ahora, que me lo dijo alguien por un comentario, me puse a mirarlo. Y llevo, no sé si son 3 o 4 días diciendo que quiero sacar ese tema, pero para que veáis que es una auténtica barrabasada lo que hicieron. Apoyad a esa familia para que veáis quién era la directora. Y esto es del documental. La embajada española mantuvo abiertas líneas de comunicación con nosotros durante el desarrollo de la investigación. Puso en contacto con sus amigos más cercanos, su novia y otros familiares. Y también vale la pena destacar que la policía afirma que consumía drogas.
Pero los registros de las autoridades locales demostrarían que nunca estuvo en la lista de consumidores de drogas de la zona. Y esto está también respaldado por entrevistas realizadas en la localidad. Hubo un acercamiento por parte de un familiar de los Matugas para que Diego formara parte de un proyecto en el que querían hacer un beach club. Ya en la estructura filipina, y este me cogió un día y me dijo, mira, chaval, yo os aprecio, pero yo te voy a sentar en una mesa a salir el tema de Diego. Y yo solo te pido que le digas que se relaje. Este chico y el anterior eran los socios de Diego. En Filipinas, la última investigación sobre la muerte del español Diego Bello desmiente que el empresario gallego tiroteado hace 2 años tuviese relación con el narcotráfico, como dijeron en su día los agentes. La investigación imputa ahora a los 3 policías que lo mataron a tiros. Entrevistar bilateralmente con 4 senadores de Filipinas con el ruego de que nos ayudaran y con... Este es el eurodiputado del PP que os he dicho, que os he contado que ayudó en el tema de Diego Bello. Al llegar a su país pudieran intentar desbloquear esta situación, y también manifesté mi esperanza de que el caso Diego Bello, que iba a empañar las buenas relaciones entre Filipinas y la Unión Europea, pues que experimentara un avance en el proceso judicial y que cuanto antes los policías fueran detenidos. Este chico es el abogado, este compañero es el abogado que movió Roma con Santiago para que esto no quedara impune. Desde España. Desde España. Esto sí que es un abogado. Un señor abogado. Y desde aquí todo mi reconocimiento, porque se metió en una causa justa para ayudar a una familia. Recibían todas las autoridades políticas filipinas, cada vez que salían de Filipinas, siempre tenían encima de la mesa el asunto de Diego. Siempre. Que a nosotros, con perdón, tocaban los cojones a todo el mundo. Incluso cuando Europa o otros representantes tenían que ir a Filipinas, lo primero que les sacaban era el tema de Diego. In other news, 3 policemen involved in the death of a Spanish businessman during a drug operation in 2020 surrendered to authorities. Hay expectación sobre que los fiscales filipinos, dado el interés de la comunidad internacional, en particular del gobierno español y de la Unión Europea, en este caso de Diego Bello Lafuente, hagan todo lo posible para enjuiciar a los policías implicados. Como veis, la Unión Europea y España, el interés en que las cosas se hagan conforme a derecho, sí que hace que algunos países tengan que reaccionar. Y las presiones diplomáticas funcionan. Y aquí están los 3 saliendo de una de las vistas. Y aquí termina, ¿vale? El trailer. Aquí en esta vista estuvieron los padres. Bueno, chicos, hasta aquí el directo de hoy. Espero que os haya gustado. Las presiones diplomáticas, pues, hacen efecto. Sí que os voy a pedir ahora en este canal, en este vídeo, os voy a pedir el like, que lo compartáis por todas las redes sociales, que le deis visibilidad, pero no por mí, porque aquí con lo que se cobra con 3.000 y pico suscriptores no es la panacea. Os puedo asegurar que no llega a 100 y pico euros al mes, el mes que está bien, no me estoy haciendo de oro, ni mucho menos, pero sí que quiero que este tema, pues que la gente, la opinión pública, sepa de ese tema, porque llegó en un momento en el que nos encerraron en casa, la gente estaba acojonada y no vieron nada, y este tema ha pasado muy desapercibido y necesita publicidad, necesita que llegue a todo el mundo y que todo el mundo le exija al gobierno que mueva el santo culo, que haga algo y que allí esté el embajador de España en Filipinas y vea que el procedimiento se está haciendo conforme a derecho, porque se trata de la muerte de un ciudadano español que necesita apoyo a la familia y que no solamente vale con el apoyo diplomático, sino que a nivel económico también se tendría que hacer una partida presupuestaria para poder ayudar a este chico. Exactamente que se hizo, igual que se hizo con Pablo. Ay, ¿cómo se llamaba este chico? Pablo Ibar. Muy buenas noches, sed muy felices y nos